Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Bueno, el fin de semana al final fue bastante negativo. Caímos los dos días, tanto el sábado como el domingo. El viernes y el sábado nos chocamos contra la línea de tendencia bajista y no fuimos capaces de superarla a la primera. Es normal teniendo en cuenta que veníamos de una subida muy fuerte y teniendo en cuenta que los índices también habían llegado a un nivel altísimo, el SP 500 estaba claramente en máximos históricos y encima pues durante el fin de semana parece ser que las cosas han ido a peor en Oriente Medio y hemos iniciado la semana con subidas del petróleo. Tenemos al petróleo ahora mismo subiendo un 6% en 95,87. Lo lógico es que vuelva a ir otra vez hacia la zona de los 90 en las próximas jornadas, pero tenemos ese repunte puntual, eh, discursos contrarios sobre lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, que si se abre, que si se cierra, que si un barco de Irán es atacado por uno de Estados Unidos, que si no se dejan entrar a barcos de Estados Unidos. Bueno, todo una mezcla de noticias que no se sabe cuál puede ser verdad, cuál puede ser mentira. Pero el hecho es que el petróleo está subiendo, con lo cual la percepción de los inversores de riesgo pues ha subido en el fin de semana y por eso estamos con una pequeña corrección. La corrección no es muy fuerte en los futuros de Estados Unidos, como veis aquí. Cae un 0,57% el SP 500 respecto al cierre del viernes, pero como veis ha ido mejorando desde la apertura, ha abierto a un precio inferior y ha recuperado. Donde sí caemos bastante fuertes en Europa, el DAX alemán cae un 1,63%, pero aún así no pierde todo lo que ganó el viernes, así que las correcciones son de momento no muy fuertes dentro de lo que cabe, dentro de la subida que llevamos en las últimas semanas. Y como digo, el petróleo pues ha repuntado un poco, pero lo normal sería que poco a poco se fuese relajando durante la semana. Así que posiblemente volveremos a tener un movimiento alcista durante la semana, aunque claro, no tan alcista como las dos últimas semanas que han sido espectaculares. En cuanto a Bitcoin, pues ese retroceso le viene bien para tomar un poco de impulso y poder romper la línea bajista. Ahora mismo ya pasa por un nivel inferior, porque la línea va descendiendo, evidentemente es una línea bajista, cada día que pasa está más abajo, por lo tanto la ruptura es más sencilla que cuando la tocamos el viernes, ¿no? Ahora mismo, para mañana, por ejemplo, pasaría esa línea por los 76.500 aproximadamente, con lo cual pues está más fácil porque hemos estado por encima de 78.000 el viernes, así que tenemos más fácil romper la línea de tendencia los próximos días que el viernes pasado, ¿no? Pero lo importante también sería romper los cuerpos de la vela que nos ha dejado el viernes y el sábado, que está en la zona de 77.100 y después los 78.738 también sería importante que lo rompiese. Una vez roto eso, se nos abre el camino hacia la zona de los 80-85.000 y parece que es bastante factible a nada que el petróleo vuelva otra vez a estabilizarse por la zona de los 90 o incluso por debajo de $90. Evidentemente, si las cosas no avanzan en Oriente Medio y el petróleo se mantiene alto, pues la corrección será mayor todavía, pero en principio parece que lo que ha caído el fin de semana puede ser suficiente para como corrección de este último tramo que hemos tenido al alza. Así que bueno, la pinta técnica sigue siendo muy positiva y solamente necesitamos, como digo, superar esa línea de tendencia en gráfico logarítmico, porque en gráfico lineal ya está roto. Y lo que sea superar los 78.738 también sería positivo porque marcaría un tercer, bueno, no, un tercer no, un cuarto punto máximo creciente, porque tenemos eh, este punto que tuvimos aquí, después hizo un máximo creciente aquí, y otro máximo creciente aquí. Si superamos los 78.738 volverá a hacer un máximo creciente. Y los mínimos también han ido siendo crecientes, como veis aquí, superior a este también superior. Aquí no ha sido superior, pero ha caído en la misma línea, con lo cual no pierde tampoco esta dinámica. Y ahora, pues como digo, va haciendo máximos crecientes. Así que la cosa va empezando a pintar bien, pero no terminamos de arrancar del todo y tampoco espero que vaya a ser, como hemos dicho en otras ocasiones, ninguna subida espectacular. Simplemente cogeremos una tendencia alcista suave de aquí a final de año, con algún repunte por encima de 90.000 en algún momento en el último trimestre del año,
pero no va a ser una cosa espectacular que nos lleve a máximo ni por el estilo, ¿no? Y el año que viene tiene pinta de ser parecido que este. Un año pues con ligera tendencia alcista, pero tampoco espectacular. Es decir, yo espero un año que acabemos en positivo este año, pero sin demasiados alardes, y el año que viene lo mismo. Un año en positivo, pero también sin demasiados alardes. Y, y va a ser difícil alcanzar tanto este año como el que viene los máximos históricos. Nos vamos a ir acercando poco a poco hacia ellos, pero de una manera muy lenta, muy suave, con una subida muy escalonada, con correcciones continuas. Pues vamos, un mercado un poquito más tranquilo que lo que hemos tenido en ocasiones anteriores, porque creo que el activo ya se estaba empezando a consolidar y ya no es lo mismo que era en el pasado, ¿no? Ni tiene esas subidas espectaculares, ni tiene tampoco caídas fuera de lo normal, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a las diferentes temporalidades. La vela semanal terminó rompiendo la resistencia de los 72.815, aunque no de forma muy contundente. Esta semana tiene ocasión de confirmarlo todo eso y romper la vela, o sea, la línea bajista en semanal. Como veis, la línea bajista en semanal en este caso pasa por los 75.800 aproximadamente, o sea que solo con cerrar la semana por encima de 75.800 estaríamos rompiendo ya la línea bajista en gráfico semanal. En gráfico diario ya hemos visto que pasa un poco más por encima de ese nivel, pero en gráfico semanal, con cerrar el domingo, este próximo domingo, por encima de 75.800, ya estaríamos rompiendo la línea bajista principal. Gráfico diario ya lo hemos comentado lo suficiente, creo que estamos en muy buena disposición para esta semana romper la línea bajista, y en gráfico horario pues teníamos esta línea dibujada ayer, la inferior, la rompió en un momento de la sesión y parecía que quería recuperar, nos fuimos hacia los 76.200, pero luego se fue otra vez hacia abajo y tracé otra nueva línea bajista que pasaba por el máximo y por el punto de recuperación este que tuvimos aquí en medio del domingo. Hemos vuelto a tocar esa línea hoy hace una hora y nos hemos ido un poquito para atrás, y es la línea que tiene que romper en el gráfico horario para que en el día de hoy tengamos recuperación. O sea, si queremos tener recuperación en el día de hoy, tiene que romper esa línea bajista y volver a superar los 74.900, que es clave. Lo hemos perdido ligeramente, como veis ahí, y está intentando recuperarlos otra vez. Pero como digo, hasta que no recupere la línea bajista, esta que tenemos ahí dibujada, no tendremos posibilidad de mayores recuperaciones. Si a lo largo de hoy el mercado reacciona de forma positiva, es decir, el petróleo se relaja un poco y Estados Unidos cuando abra no hay una caída muy fuerte, es fácil que volvamos a la zona de los 76.000, 76.100, que ahí es la resistencia. Si no es así, si el mercado va peor, pues continuaremos con el movimiento a la baja y nos iremos hacia niveles inferiores. Estamos hablando de posibilidad de caer a la zona de 72.815 si la cosa no va bien, ¿vale? Eso respecto a Bitcoin. Vamos ahora con la dominancia y las altcoins. La dominancia de Bitcoin está en 59,88, se mantiene alta, o sea que las altcoins han tenido mal comportamiento relativo con respecto a Bitcoin estos últimos días. Vamos a ver un poco una por una. AAVE ha caído mucho porque ha habido ahí algún hackeo o alguna cosa, he leído por ahí. Bueno, no estoy muy al tanto de las altcoins porque como no las utilizo para invertir, simplemente miro los gráficos un poco para ver el comportamiento relativo contra Bitcoin, pero ha habido algo en AAVE que ha hecho que caiga como ha caído, como veis ahí. Cardano está en los mínimos, aunque rebota un 0,30% hoy también. BGB cae un 0,47%, pero ayer recuperó. Bueno, los exchange podrían animarse un poco en las próximas jornadas porque ya empieza a haber más volumen. Eso es beneficios para los exchange, así que posiblemente los tokens irán un poco mejor. También BNB parece que quiere empezar a recuperar. En cuanto supere los cuerpos de las velas que hizo el día 16 y 17 de abril, pues se irá para arriba. Ethereum mm, subiendo un 0,17%, también vuelve a estar en zona de soporte y parece que de ahí no quiere bajar de momento. Solana subiendo un 0,21%, también parece que en esa zona de mínimos aguanta, podría volver a rebotar hacia las velas también que tienen el día 16 y 17 de abril.
Tenemos también a Tron, que en este caso baja un 0,90%, que ha tocado la línea por debajo, que ahora es resistencia, con lo cual podría ir otra vez hacia abajo. XRP repitiendo prácticamente, no ha tocado todavía los mínimos, todavía podría ir hacia los mínimos antes de rebotar de nuevo. Y Zcash por último, subiendo un 1,37% después de varias jornadas seguidas de corrección. Bueno, se está acercando a zonas de soporte, todavía podría caer un poquito más, pero cuando toque el soporte por esta zona más o menos de los 0,037010, o perdón, 0,03710 quería decir, por esa zona más o menos hará soporte y empezará a rebotar seguramente. Y nada más, dejamos ya ahí el mercado, vamos a ver cómo nos comportamos a la tarde cuando abra Estados Unidos, va a ser clave eso, porque si la vela del día de hoy termina envolviendo la del domingo, mañana martes podría ser un buen día para atacar la línea bajista. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.